nombre es Juan Francisco Lara González. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente estoy cursando la materia de Ingeniería de Proyectos con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Les voy a hablar sobre mi resultado de aprendizaje, que es los procesos de calidad de la inyección de plásticos. Estoy en el grupo ITA 48. Este es un ejemplo práctico acerca del peso de una pieza plástica dedicada a la sugestión de cristales automotrices, en el cual se demuestra con gráficos y conceptos relacionados con la calidad. Comenzaremos con los siguientes conceptos. Primeramente, conceptos de calidad y manufactura. ¿Qué es la calidad? Es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto de su especie. ¿Qué es la manufactura? Es un proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con ayuda de máquinas a partir de una materia prima. Metodologías modernas. Comenzaremos explicando las 5 S. Las 5 S es un método sencillo con el objetivo de crear hábitos de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo, mejorando así las condiciones de su trabajo y de seguridad, el clima laboral, la motivación y la eficiencia. Ahora explicaremos el mantenimiento preventivo total, TPM. Consiste de 6 pasos. El primero es maximizar la eficiencia y la efectividad del equipo. El segundo es desarrollar un sistema de mantenimiento preventivo a lo largo de la vida de un equipo. 3. Involucrar a todo el personal relacionado con el equipo. 4. Implicar a todos los trabajadores de forma activa en las labores de mantenimiento. 5. Promover el mantenimiento preventivo total mediante el liderazgo. 6. Aplicar los sistemas de gestión en todos los aspectos: producción, diseño, desarrollo y ventas en directo. Explicaremos ahora los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirve para obtener una primera vista general o panorámica del comportamiento de dicha variable respecto a otra, como puede ser el tiempo. Sus características son: síntesis, que permite resumir grandes cantidades de datos; análisis, que permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamientos y pautas de variación que son difíciles de captar en una tabla numérica. Capacidad de comunicación. Permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre situaciones complejas. Pasos para elaborar un histograma. Pasos para elaborar un histograma. Recolectar datos continuos de diámetro de la pieza, medido con el vernier. Organizar los datos de acuerdo a las frecuencias de medición establecidas en el proceso productivo. Calcular el rango y amplitud del intervalo antes de graficar la información establecida en una escala y definir los intervalos. Aquí podemos ver un ejemplo de un histograma sobre los diámetros interiores de la pieza plástica. Diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? También es llamado la curva 80-20. Es una gráfica para orientar datos de forma que estos queden en orden descendiente, de izquierda a derecha. Permite asignar un orden de prioridades afirmando que en todo grupo de los elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayoría parte de dicho efecto. ¿Cómo elaboramos un diagrama de Pareto? Primero, seleccionar los aspectos que van a analizarse. ¿Cuál es el problema y cuáles son las causas que se van a tratar? Segundo, solucionar la unidad de medida para el análisis, la cantidad de ocurrencias, los costos u otra medida de influencia. Tercero, seleccionar el periodo de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo, un ciclo de trabajo, un día completo, una semana, etc. Relacionar los aspectos de izquierda a derecha en el eje horizontal en el orden de magnitud descendiente a una unidad de medida. Quinto, encima de cada aspecto se dibuja un rectángulo cuya altura representa la magnitud de una unidad de medida por cada aspecto. Sexto, contribuir la línea de frecuencia acumulada sumando las magnitudes de cada aspecto de izquierda a derecha. Séptimo, utilizar un diagrama de Pareto para identificar los aspectos más importantes para la mejora de calidad. En este caso podemos ver el diagrama de Pareto sobre la misma pieza plástica que venimos trabajando. ¿Cómo podemos ver? Para optimizar la pieza, las últimas 2 barras, que son las más grandes, que corresponden al 20%, se deben de optimizar para tener un mejor resultado. Diagrama de causa y efecto. ¿Qué es el diagrama de causa y efecto?
Es la representación de varios elementos o causas de un sistema que pueden contribuir a un problema o efecto. Fue desarrollado en 1943 por el profesor Ishikawa en Tokio. ¿Cómo se realiza un diagrama de causa y efecto? Primeramente, definir el efecto o resultado a analizar. Segundo, situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo que será el diagrama. Tercero, trazar una línea hacia la izquierda partiendo del recuadro. Cuarto, identificar las causas principales que inciden sobre el efecto. Quinto, situar cada una de las categorías principales de causa en los recuadros contenedores de la línea central. Sexto, identificar para cada rampa principal otros factores específicos que pueden ser causa del efecto. Séptimo, verificar la inclusión de factores. Octavo, analizar el diagrama. En este ejemplo, el problema es que las piezas no ensamblan por el diámetro incorrecto. Primero, podemos tener mediciones, material, personal, entorno, métodos y máquinas. En mediciones los problemas pueden ser medición de secado del material, calibración de equipos. En material los problemas pueden ser materia prima incorrecta, material con secado no conforme. En personal los problemas pueden ser personal no capacitado, mala captura del operador, falta de personal. En el entorno el problema es la falta de iluminación en la estación de trabajo. En los métodos el problema sería proceso de inyección mal ajustado, no está estandarizado el método o el método de medición del operario no es homogéneo. En las máquinas puede ser que el problema es un molde dañado o un vernier descalibrado. Diagrama de dispersión y correlación. ¿Qué es el diagrama de dispersión y correlación? Son una forma de expresar datos de dos variables y hacer predicciones deseadas en los datos, al contrario de los histogramas y de los diagramas de caja. Los de dispersión muestran valores de datos individuales. Con los diagramas de dispersión podemos ver cómo se relacionan ambas variables entre sí. Eso es lo que se conoce como correlación. ¿Cómo se elabora un diagrama de dispersión y correlación? Primero, determinar la situación. Si no entendemos lo que está ocurriendo, no podemos establecer las variables a estudiar. Segundo, determinar las variables a estudiar. Debe haber una relación entre ellas que permita caracterizar la situación. Tercero, recolectar los datos de las variables. Definimos un periodo de tiempo. Cuarto, ubicar los valores en el eje respectivo. Quinto, determinar el coeficiente de correlación. Sexto, analizar el diagrama. Aquí podemos ver el diagrama de dispersión y correlación. Hojas de control y gráficos de controles estadísticos del proceso. ¿Qué es una hoja de control? La hoja de control u hoja de recogida de datos, también llamada de registro, sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. ¿Qué es una gráfica de control? Es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en condición estable o para asegurar que se mantenga en esa condición. En estadística se dice que un proceso es estable o que está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las del tipo aleatorio. ¿Qué es el índice CPK? El índice CP estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con las tolerancias. Sin embargo, comúnmente se reconoce que una de las desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso al índice de CP. Modificado se le conoce como índice de capacidad real CPK. En esta gráfica podemos ver varios ejemplos que utilizan de control para dicha pieza de plástico. En este ejemplo podemos ver varias gráficas de diferentes hojas de control que toma la empresa. Por ejemplo, en la gráfica 1 vemos cómo ciertas piezas, a partir de 96 piezas a 115 aproximadamente, superan el diámetro que deberían de tener las piezas. Esto quiere decir que esas piezas no van a ser un buen ensamble. En la gráfica de últimas 25 observaciones es un muestreo que se toma a todo el lote que se inyectó para ver su radio. Mientras sigan la media permitida o dicha por la empresa, van a hacer un buen ensamble de la pieza sin un problema alguno. Aquí podemos ver la bibliografía donde se sacaron algunos de los conceptos, por ejemplo el diagrama de causa-efecto, diagrama de dispersión y correlación, histograma, Pareto, metodología moderna, etc. Quiero darle un agradecimiento especial al ingeniero Jorge Luis Juárez Chávez Nava de la empresa Plásticos Helios SADCB por darnos los datos necesarios para esta unidad y enseñarnos un poco del proceso de la inyección de plásticos que se lleva en dicha empresa. Les agradezco mucho su atención, recordándoles que soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro de la carrera Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. Gracias.